que Dios responda todo lo que pidamos, pero eso no es la verdad. Al final, esperar en Dios no significa quedarse inmóvil, significa permanecer confiado, obedeciendo y caminando hasta que su fuerza sustituya la nuestra. Hay un texto en Isaías 40, 28, 31 dice: ¿No has sabido o no has oído que el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con el cansancio, y su entendimiento es absoluto? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Habías escuchado esta palabra completa? Normalmente habíamos escuchado siempre: Dios renovará nuestras fuerzas como las águilas, pero esta palabra viene de saber quién es Dios y que Él da su entendimiento, Él da y multiplica las fuerzas al cansado. Entonces tenemos un salmo también que dice: aguarda siempre en el Señor, y tú esfuérzate y alista tu corazón. Sí, espera en Dios. Entonces la palabra misma no nos habla de quedarnos inmóviles en medio de que estamos nosotros pidiéndole algo a Dios, en medio de que nosotros estamos esperando algo en Dios. Lo mismo pasa. La fe sin obras termina siendo muerta, termina siendo vana. Por eso es que en nuestra oración, en nuestro acercamiento a Dios, tiene que haber no solo fe, sino un obrar, un actuar, un esfuerzo, una dedicación. Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sabemos que hay un amparo que viene de parte del Señor. Sabemos que Él nos fortalece, porque muchas veces no tendríamos cómo sobresalir o cómo salir de alguna circunstancia, pero hemos visto un Padre que nos cuida, que nos levanta, que nos sostiene. Tal como lo dice Salmo 73:26: mi carne y mi corazón desfallecen muchas veces, mas la roca de mi corazón y mi porción de Dios es para siempre, es inagotable. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estén trabajados, todos los que estén cargados, y yo les haré descansar. Segunda de Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona siempre en tu debilidad. Entonces hay un reto muy grande en muchos de nosotros, y es permitir que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién está acostumbrado a ser autosuficiente? Yo sé que muchos de los que estamos acá estamos acostumbrados a ser autosuficientes, ¿no? Berenice, Gaby, Morenita. ¿Quién no está acostumbrado a ser autosuficiente? Nos criaron así. Usted no dependa de nadie. Usted haga las cosas por sí mismo. Nos enseñaron a ser autosuficientes. Nos enseñaron a que nosotros lo podíamos hacer todo. Aún los libros de autoayuda que muchas veces nos leemos, nunca dice ayuda a los demás, siempre tú mismo. Sé tú el mejor, sé tú exitoso. Siempre fortalecen el ego, el yo. Nos llaman a ser superpoderosos, pero sabemos que no lo somos porque nuestras fuerzas son escasas. Y eso cansa. Y eso cansa, familia. Es importante entender que en medio de nuestras luchas, que nuestras batallas, tenemos que aprender a depender de Dios, a entregarle a Dios el control. Bástate mi gracia. Ven a mí si estás cansado, si estás agotado, si estás trabajado, y yo te haré descansar. Eso significa someternos también a Dios, permanecer en Dios. Filipenses 4:3 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, habla o hay un texto que nos dice de todo lo que podemos llegar a pasar o lo que hemos pasado, y recordando lo que Dios nos ha sustentado y cómo Dios nos ha levantado. ¿Hasta cuándo el ser fuerte te cansó? Pregunta. Porque hay personas que no están cansadas porque hayan dejado de creer. Están cansadas porque llevan demasiado tiempo creyendo que mientras atraviesan una batalla solo depende de ellos mismos.
Están cansados de esperar una respuesta, están cansados de sostener a toda su familia, cansados de sonreír para que nadie pregunte qué sucede. Y hay un temor grandísimo, yo sé que muchos de nosotros lo hemos visto, ese temor de pronto pedir ayuda. Ese temor de decirle a un hermano, mira, sabes que estoy mal, porque nos da miedo que nos diga, ¿ahí dónde está tu fe? No que eres un hijo de Dios. ¿Y qué pasó contigo? Entonces nos enseñan a no pedir ayuda. Nos enseñan a mostrarnos fuertes todo el tiempo, a que la debilidad es un pecado, a que el sentirnos débiles es un pecado, a que si en algún momento yo digo, mira, ¿sabes qué? Me falta fe, ay no, ya perdió, ya se perdió. Y es la mentira más grande. Muchos están cansados de luchar con sus pensamientos, que nadie más escucha y sabe cómo está tu mente hoy en día. Cansado de levantarse cada mañana para enfrentar el mismo problema, la misma dificultad. Cansado de pedir por un hijo que no cambia, que sigue siendo rebelde, que sigue haciendo lo que él quiere, que sigue poniéndote en problemas. Cansado de enfrentar una enfermedad o de cuidar a un enfermo. Cansado de luchar con las deudas. Cansado de aparentar que tienen las fuerzas porque todos las consideran o nos consideran que somos los más fuertes. Pero hay personas que no quieren abandonar a Dios, yo sé. Pero hoy sienten que sus piernas, hablo de piernas emocionales, ya no pueden dar otro paso. Que no están diciendo, ya no amo al Señor, están diciendo, Señor, te amo, pero estoy agotado. Y a veces la iglesia sabe qué decirle al pecador, pero no sabe qué decirle al cansado. Y hoy vengo a hablarle a los que están cansados. Porque es muy fácil juzgar, ustedes lo saben. Terci, es muy fácil criticar. Es muy fácil llegar a menospreciar a alguien. Es muy fácil cuando una persona está agotada, está cansada y se le sale el quicio, se le sale lo peor y comete una mala decisión. Y es muy fácil decir, ay mira, pero ya lo domina el demonio. Mira ese que dice que es cristiano, mira cómo habló, mira cómo hizo. Porque todos en algún momento nos cansamos, todos en algún momento fallamos, todos en algún momento nos equivocamos, todos en algún momento nos dejamos llevar. También por las emociones, porque somos emocionales. Hay una lucha, aunque a veces no queremos reconocerla, hay una lucha también con nuestra carne. Y por más que vayamos a la iglesia, por más que tengamos un grupo, por más que tengamos personas, a veces fallamos. Y sabes cómo hablarle a un pecador, pero cómo hablarle a un cansado. Me gustaría saber en los comentarios cómo puedo hablarle a alguien que está cansado. Quisiera saber qué piensan ustedes de esto. ¿Usted cómo le hablaría a alguien que está cansado? Alguien que no puede más, que está cansado de luchar con las deudas, que está cansada de enfrentar una enfermedad, que está cansada de pedir por un hijo que no cambia, que está cansada de levantarse cada mañana para enfrentar el mismo problema, la misma circunstancia. ¿Cómo le habla a una persona que está cansada de luchar con sus pensamientos cuando nadie más lo escucha? Cansada de sonreír para que nadie pregunte qué sucede. ¿Cómo le hablas a un esposo o una esposa que llega a la casa y siempre se muestra fuerte, que no quiere mostrar su debilidad, pero ahí está llorando en el baño, llorando en la intimidad? ¿Cómo le hablas? ¿Sabes qué se le dice al cansado? O mejor dicho, ¿qué no se le dice? Debes de tener más fe. Es lo peor que tú le puedes decir a una persona que está cansada. O ora más. ¿Sabes qué? Fuérzate un poquito más. Una milla extra. No te quejes. Al contrario, agradece a Dios. Estás vivo, mira. ¿Qué más quieres? Pero nadie le pregunta al cansado, y es lo que deberíamos preguntarle. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste? ¿Sabes qué? ¿Quién te está ayudando en estos momentos? ¿Estás durmiendo bien? Te pregunto a ti que estás cansado. ¿Necesitas atención médica? ¿Necesitas hablar con alguien? ¿Sabes que Dios no viene a condenarte por estar cansado?
Dios sabe qué es el agotamiento. Dios sabe qué es descansar. Él dice en su palabra, yo doy esfuerzo al cansado. Está bien cansarse. Y Él dice, multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Sabes qué? Te invito a un café. Vamos, te invito a caminar. Lo peor que yo puedo hacer con alguien que la está pasando mal es decirle, tienes que orar más. Lo peor que yo puedo hacer que alguien que se acerca a mí con un problema y dificultades, viste, te lo dije. Te dije que te iba a ir mal en ese negocio. Te dije que te iba a ir mal. Siempre haces las cosas igual. Es que no haces caso. Es que siempre te equivocas. Lo peor que yo puedo hacer es atacar en la identidad de una persona. Gracias, Mati. Bendiciones, mi hermano. Mili. Atacar en una persona que le está yendo mal. ¿Tú crees que la persona que se acerca a ti a decirte que está cansada, que no puede más, quiere escuchar eso? ¿Tú crees que quiere escuchar eso? Es ahí donde tenemos que ser lo suficientemente sabios para entender cuando una persona necesita solo ser escuchada. Cuando necesita decir, ¿sabes qué? Las cosas van a mejorar, aquí estoy. ¿Necesitas hablar o quieres que nos quedemos solo acá? ¿Necesitas descansar? Descansa y yo estoy aquí pendiente en qué te puedo ayudar mientras tú puedes descansar. ¿Hay alguien que te está ayudando? Por eso Dios no se avergüenza de tu debilidad. Él dice, yo me perfecciono en medio de ella, y muchas veces nosotros escondemos nuestras debilidades. Y yo sé que a veces hay personas que aprovechan de nuestras debilidades para hacernos daño, que se aprovechan de nuestras debilidades para decirlo a todo el mundo, que se aprovechan de nuestras debilidades para pisotear y para hundir la llaga. Yo sé. Y con esto no te digo que te muestres todas tus debilidades, pero delante de Dios, ¿por qué no muestras tus debilidades? Dios no se avergüenza de ella. Aún dice la palabra que Él fortalece nuestras debilidades, que Él utiliza nuestras debilidades como nuestras mayores fortalezas en muchas ocasiones, Gina. Indy. Entonces, Él trabaja precisamente en el lugar donde terminan nuestros recursos, donde terminan nuestras fuerzas. Quizás tú dices, Señor, yo no puedo. Y es ahí donde Dios responde, ese es el lugar donde aprenderás que nunca dependió únicamente de ti. Porque hay momentos donde Dios permite que llegue el agotamiento en nosotros, no para destruirnos, no para hacer lo que muchas personas hacen, que es exponer el agotamiento, exponer la debilidad, exponer tus equivocaciones, exponer pecados, porque todos pecamos, sino que Él aprovecha esa debilidad para librarnos de la ilusión de que podemos hacerlo todos solos. Y ahí es ahí donde se rompe ese panorama de lo que nos han enseñado, y más a los hombres. ¿Sí? A los hombres nos han enseñado a cargar con todo solo. Nos han enseñado que los hombres no lloran. Nos han enseñado a decir, no puedes, esto tienes que solventarlo todo, tú solo. A no contarle nada a nadie, a esconder todo el dolor o el sufrimiento y guardarlo ahí dentro, y eso es lo peor. Porque cuando se termina la fuerza, no necesariamente se termina tu historia. Puede estar comenzando una etapa en la que conocerás la fuerza de Dios de una manera que nunca la has conocido, pero necesitas hablar. Necesitas hablar. Qué bonito es una iglesia o nosotros congregarnos o tener un grupo de apoyo donde se pueda hablar abiertamente, donde se pueda decir, ¿sabes qué? Hoy no me siento bien. Me levanté de malas, o sea, de verdad, no encuentro propósito, no encuentro donde uno pueda hablar abiertamente. Mira, Isaías fue dirigido a un pueblo herido, desplazado y desanimado, ¿no? Israel atravesaba por una temporada en la que parecía que Dios había olvidado a su pueblo. Isaías 40:27 dice, ¿por qué dices a Jacob y hablas tú a Israel? Mi camino está escondido en Dios, y de mi Dios pasó juicio. En otras palabras, el pueblo decía, Dios no está viendo lo que vivimos. Dios no está entendiendo nuestra situación. Dios nos ha olvidado. Dios ha perdido este pueblo, lo ha dejado en el olvido, porque llevamos demasiado tiempo esperando. Ahí el cansancio comenzó a distorsionar la percepción que ellos tenían de Dios.
Y eso también suele sucedernos a nosotros. Cuando estamos agotados, comenzamos a interpretar el silencio de Dios como un abandono. Empezamos a asimilar la demora como un rechazo. O sea, Dios no nos da una pareja. Llevamos tiempo diciéndole a Dios: Señor, necesito a alguien en mi vida. Necesito esa persona correcta en mi vida. Necesito verdaderamente una persona que me ame. Estoy cansado, Señor, de caminar solo. Y la demora parece un rechazo. Y las batallas que enfrentamos parecen un castigo, y la debilidad la vemos como fracaso. Entonces, es ahí donde yo tengo que fortalecer siempre no solo la autoestima. Yo no puedo nunca, ni siquiera a mis hijos, atacar su identidad. Siempre nosotros tenemos que aprender a atacar la debilidad, sí, y decirles: mira, ¿sabes qué? No eres tú, es este proceso que te está llevando. Antes de hablarles de nuevas fuerzas, Dios les recordó quiénes eran. Y ahí en la palabra es donde yo te quiero recordarte, antes de decirte: mira, estás fracasando, te está yendo mal, tu identidad. El Dios eterno no desfallece ni se fatiga con el cansancio. La esperanza no camina mirando cuánta fuerza te queda. Comienza recordando quién eres en Dios y quién te sostiene. Tú te cansas, Dios no. Tú pierdes claridad, Dios no pierde sabiduría. Tú no alcanzas a ver la salida, Dios conoce el camino completo. Tú ves la noche presente, Dios ya está en la mañana que todavía no alcanzas a contemplar. Entonces es ahí donde entendemos que el cansancio quiere que midas a Dios de acuerdo con lo que estás sosteniendo, con lo que estás viviendo, pero la fe es la que nos invita a medir lo que estás viviendo de acuerdo con el Dios que tienes en tu vida. ¿Quién es Dios? Es un ejemplo básico. Mi hijo actuó mal. Matías actuó mal. Es recurrente que Matías le guste desobedecer o hacer cosas incorrectas. Entonces yo tengo que entender cómo regañarlo. Entonces yo digo: siempre hace lo mismo, siempre te equivocas, no sirves para eso. Eso es atacar la identidad. Eso es lo que nunca debería hacer. Yo no puedo atacar siempre lo mismo, no sirves para nada, mira cómo hiciste mal. No, eso es lo peor que tú puedes hacerle a un hijo. Eso es lo peor que tú le puedes hacer a una persona que llega a ti con una necesidad, con un proceso. ¿Sabes qué, hijo? Tú eres muy inteligente, tú de verdad siempre haces las cosas bien, ¿y por qué ahora lo estás haciendo mal? ¿Sabes? No me gustó cómo actuaste en esta situación. No me gusta cómo me hablas en este momento. Siempre me hablas igual. No me gusta cómo me hablas en este momento. Uno tiene que actuar con respeto. Y si tú quieres que yo me quede contigo, me lo dices bien. O si tú quieres que me vaya de tu habitación, que quieres jugar o que quieres hacer estar solo, me lo dices de buena manera. Pero no me hables así. Yo soy tu papá. Entonces, el problema es muchas veces nosotros constantemente estamos atacando nuestra identidad. No solo las personas, sino nosotros mismos. No vales nada. Qué tonto eres. Mira, siempre te equivocas. No vas a llegar a eso. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué haces? ¿Para qué te esfuerzas? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender aún a hablarnos diferente. ¿Por qué? Porque sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón, pero también nuestros pensamientos. Y no solamente lo que me hablan los demás, sino cómo me hablo yo. ¿Cómo me trato yo? ¿Cómo permito que los otros me traten? Y cómo yo enfrento cuando alguien viene atacando mi identidad. Mejor me aparto. Mira, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones terminan destruyendo una autoestima. Las malas conversaciones nos llevan a lugares incorrectos, nos llevan a hablar lo que no deberíamos hablar. Volvemos otra vez al segundo punto. Este segundo punto nos habla de no desfallece ni se fatiga, porque tu fuente no se agota. Entonces Isaías presenta un contraste. Nosotros tenemos una energía limitada, todos sabemos, ¿no? Hay alguien acá que no tenga una energía limitada. Todos sabemos que todos los que estamos acá, nuestra energía se acaba.
Pero Dios es eterno. Nosotros necesitamos dormir, comer, descansar y recuperar las fuerzas. Pero Dios no sufre de agotamiento. Salmos 121, 3, 4 dice: no se dormirá el que te guarda. Y he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Esto significa que cuando tú descansas, Dios continúa cuidándote. Es como aquel que está esperando una respuesta, pero tiene la posibilidad de tener un viaje a Grecia. ¿Dónde te gustaría ir? ¿A qué país te gustaría ir? Déjame en los comentarios a qué país te gustaría ir. Entonces, tú tienes un negocio pendiente. Tú tienes un negocio que todavía no está en tus manos solucionarlo porque estás a la espera de una confirmación. Entonces, ¿te gustaría ir a España? ¿O te gustaría ir a Países Bajos? ¿O te gustaría ir a México? ¿O a Europa? Y te sale el viaje a Inglaterra, a China, y te sale el viaje. Te vas a tu país soñado, a París, a Francia, todos los países que están diciendo acá. Te vas a tu país soñado. Y llegas a tu país soñado, pero estás esperando esa respuesta de esa casa que vas a comprar, que es la casa que tú querías para ti, que es la casa de tus sueños, que es la casa que tú dices, es la casa que yo quiero para mi vida, y ya hiciste la oferta, estás esperando que te respondan, a ver si aceptan tu oferta o no la aceptan. Y te vas a ese viaje, y durante todo el viaje, estando en Grecia, en París, en España, en Jerusalén, no disfrutas por estar esperando ese mensaje. Te levantas la mañana, no desayunas pensando en eso, no almuerzas bien, no vas a los paisajes y todo el tiempo estás pensando en ello. Al final, los 5 o 10 días que pasaste ahí no hubo respuesta y todo el tiempo estabas estresado, pensando, y tu mente estaba esperando la respuesta. Cuando vuelves te dicen un no. No solo perdiste de disfrutar 10 días de tu vida en el destino que querías, sino que terminas también pensando que Dios no te ama, que Dios no te quiere, y terminas cortando tu relación con Dios por una respuesta que tú estabas esperando. Ahora, esto se llama aprender a depender de Dios, entender que todas las cosas a los que amamos a Dios ayudan para bien. Yo sé que muchos de nosotros, los que estamos hoy escuchando acá, hemos visto que todas las cosas, cuando nosotros tenemos la posibilidad de dejarnos dirigir por Dios, ayudan para bien. Aun cuando no se den como nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos. Esto significa dependencia, esto significa saber esperar, esto significa yo dejarle lo imposible a Dios y yo hago lo posible. Cuando no depende de mí, la ansiedad se opaca. Cuando yo empiezo a confiar en Dios y sé que no depende de mí y yo suelto eso hasta que Dios quiera, ahí es donde yo aprendo a depender de Dios. Aprendo a vivir esta vida entendiendo que a veces se van a dar unas cosas, a veces no, y al final sé que todo va a ayudar para bien. Varias veces, personalmente, me ha pasado que algo que yo quería, que algo que yo añoraba y no se da, Dios termina dándome algo mejor. O termina mostrándome al final que ese negocio, ese proyecto, ese deseo, ese trabajo, al final no era lo que yo necesitaba. Y termino entendiendo en un futuro que Dios tenía planes de bien y no de mal. Que Dios tenía planes que jamás me había imaginado. Entonces, cuando ya no puedes pensar con claridad, Él no pierde el control. Cuando te duermes, el universo no abandona o no te deja abandonado. A veces nuestra dificultad para descansar revela que estamos intentando asumir la responsabilidad que solo le pertenece a Dios y pensamos, ¿y si yo no permanezco alerta, todo se caerá? Mentira, no se va a caer. Es como un padre que no duerme porque está pendiente que su hijo no se vaya a despertar o no se vaya a ahogar o no le vaya a pasar algo, y todo el tiempo está ahí presente. Aun cuando has hecho todo lo posible, no le has dejado una sábana para que se ahogue, lo has dejado en su cuna, has dejado todo bien, una cámara que te identifica cuando él se mueve. Tú pasas toda la noche en vela y llevas días sin dormir porque dices, de pronto le pasa algo y no quiero no estar ahí para estar pendiente. No vamos a poder controlarlo todo. Hay cosas que yo tengo que aprender a dejarle a Dios. Decimos, y nuestra mente está siempre diciéndonos, si yo no permanezco alerta, si yo no lo hago, todo se caerá. Si en esta casa yo no barro, yo no trapeo, yo no hago la comida, yo no hago todo, todo se caerá. Mentira. Sigues queriéndolo hacerlo todo.
Sigues queriendo llevar el control total de las cosas. No quieres soltar las cargas, te vas a agotar, te vas a cansar, te vas a estrellar. Tienes que aprender a soltar y a dar el control, dejarle a Dios lo imposible. Si yo no resuelvo esto, nadie podrá hacerlo. Mentira. Hay personas con la capacidad también de resolver las cosas. Pasa en las empresas, en el trabajo, te quedas más horas y no quieres delegar. Si no controlo a todos, algo malo sucederá. Mentira. Suelta a tus hijos, suelta a tu pareja. El amor es libre, el amor deja ser el otro. Y hoy Dios nos está diciendo, puedes cerrar los ojos, yo continuaré siendo Dios. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Imagínate eso. Por más que yo me desvele, por más que yo me ponga a pensar, esto no tiene solución, no se va a solucionar, no voy a hacer nada si no duermo. Voy a estar peor en la mañana. No voy a tener fuerzas, voy a estar más cansado. Por eso la palabra dice, en paz te acostarás y asimismo dormirás, porque el Señor, tu Dios, te hace dormir confiado, estar confiado de que Él hará las cosas nuevas. Entonces muchas veces no dormimos, no porque tengamos muchos problemas, es porque no confiamos en Dios. ¿Acaso vas a añadir algo a tu presente por no dormir? Dormir también puede convertirse en una declaración de fe. Te lo tengo que decir, es la verdad. Es una declaración de fe, es una declaración de confianza, es una declaración de decirle, Señor, yo sé que tú tienes el control. Señor, hice lo que está bajo mi responsabilidad. Ahora te entrego lo que no puedo controlar. ¿Por qué? Porque descansar no es abandonar, Wilmer, la batalla. Descansar no es abandonar a tus hijos. Descansar no es abandonar la búsqueda. Descansar no es abandonar el proyecto. Descansar no es abandonar tu trabajo. Es reconocer que Dios continúa trabajando aun cuando haces una pausa. Cuando te permites vivir. Dios da fuerza al que reconoce que no las tiene. Isaías 40:29 dice, Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Este versículo no dice que Dios da fuerzas al que finge estar bien. Dice que se las da al cansado. No dice que multiplica las fuerzas del autosuficiente. Dice que multiplica las fuerzas de quien reconoce, ya no tengo. Dios no puede llenar unas manos que insisten en aparentar que ya están llenas. ¿Me hago entender? Dios no puede llenar un corazón afligido, Dios no puede sanar una herida si no las expones a la luz. Se quedan en las tinieblas. Lo que no se expone queda en las tinieblas. Lo que yo no entrego a Dios, Él no puede tomar el control. Hay una revelación en admitir nuestra debilidad. Henry. La palabra dice, Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no está glorificando la enfermedad, no está glorificando la persecución o el dolor. Estaba reconociendo que la debilidad había destruido su autosuficiencia y lo había llevado a depender de la gracia. Vuelvo a decírtelo. Muchos tenemos que escucharlo hasta 2-3 veces porque no queremos aceptar. Antes de continuar este mensaje, si Dios te está bendiciendo, déjame un amén en los comentarios. Si esta palabra te está edificando, déjame saberlo en los comentarios. Me gustaría saber de dónde me visitas. Dios bendigo cada nación, cada familia, cada representada. Bendigo tu vida y espero que Dios hoy pueda traer claridad, hoy pueda traer dependencia, hoy pueda traer dirección sobre tu vida. Que si esta palabra te está bendiciendo, tú sientes la necesidad de compartirle a alguien, compártele a alguien que lo pueda estar necesitando. Sabes cómo la palabra ha sido útil para enseñar, para corregir, para instruir. Entonces, aquí Pablo estaba reconociendo que la debilidad, que aceptar que era débil, había destruido su autosuficiencia. El ego de siempre querer tenerlo todo, solucionarlo todo. Y a esto le llamaba a veces perfeccionismo. No es perfeccionismo.
Es que quieres ser constantemente autosuficiente, es que quieres controlarlo todo. Y esto lo había llevado a depender de la gracia. La fuerza espiritual no es nunca llorar, es mentira. No es nunca cansarse, no es resolverlo todo tú solo. La fuerza espiritual es saber dónde acudir cuando ya no puedo más. Cuando mi corazón desmayare, dice la palabra, llevaré a la roca que es más alta que yo. David no dijo, yo siempre seré suficientemente fuerte. Dijo, cuando mi corazón desfallezca, cuando mis fuerzas, cuando yo no pueda más, necesito ser llevado a alguien más alto que yo. Alguien más alto que yo. Así que Dios no está esperando que te conviertas en una persona invencible. Está esperando que dejes de pelear como si todo dependiera de ti, como si no necesitaras ayuda, como si no necesitaras de Dios. Te está diciendo, tienes que aprender a depender de mí. Tienes que aprender a depender de aquel que hace nuevas las cosas. Tienes que aprender a depender de aquel que puede cambiar tu necesidad, puede cambiar tu aflicción, puede cambiar tu proceso. Él no quiere que seas un superhéroe. Super Mili, Super Solo, Super Elizabeth, Super Sonia, Super Jenny, ¿no? Él quiere que aprendas a depender de Él. Él quiere que aprendas a entender que en Él eres más que vencedor. Separado de Él nada puedes hacer, o las cosas que tiendes a hacer terminan muchas veces destruyéndote. La palabra habla de los jóvenes. ¿Quiénes acá son jóvenes? Uy, no. Le escribo a mi suegra que me dé agüita, se me olvidó el agua. ¿Quiénes de acá son jóvenes? Que tengan menos de 30 años. No aquellos que tienen 50 y se creen de 20. Los que son jóvenes. ¿Quiénes tienen menos de 30 años? Menos de 30, sí. Entonces dice la palabra, y todos sabemos que cuando uno tiene 20, 25, pues el cuerpo se fatiga menos, ¿no? Tenemos más fuerza. 26, ya 40, ya no. Todavía somos jóvenes. Entonces, Isaías 40:30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. En la cultura antigua, la juventud siempre presentaba vigor, ¿no? Energía y resistencia. Sin embargo, Dios declara que incluso la mejor fuerza humana, los jóvenes de acá, los que tienen una fuerza que parece infinita, o los niños, pueden ser talentosos y pueden sentirse fuertes, pero van a estar agotados en su momento. Puedes ser la persona que anima a todos y aún así necesitar que alguien te anime. Puedes amar a tu familia y sentir que ya no sabes cómo sostenerla. Puedes tener el ministerio visible y estar vacío por dentro. Porque el cuerpo tiene límites, la mente tiene límites, las emociones tienen límites, la atención tiene límites. Y reconocer nosotros esos límites no es incredulidad, es humildad. En Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición, Él se acuerda de que somos polvo. Dios conoce nuestras condiciones. Sabes que no eres una máquina. Sabes que necesitas dormir. Él sabe que necesitas alimento, sabe que necesitas afecto, sabe que necesitas pausas. Él sabe que necesitas una comunidad, sabe que existen cargas que no puedes sostener indefinidamente. Así que aceptar que tienes límites nunca reducirá tu fe, nunca la reduce. Te protege de intentar ocupar el lugar que un Dios que no tiene límites debería ocupar. Esperar en Dios no es quedarse paralizado. Los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, y esperar en Dios lo que significa es sentarse, sabiendo a veces a descansar que Dios obra. Bíblicamente esperar incluye confianza, esperanza, dependencia y perseverancia. Es continuar obedeciendo aunque no veas resultados, es seguir sembrando aunque todavía no haya cosecha, es mantenerte firme aunque la respuesta tarde, es negarte a tomar atajos que contradigan la voluntad de Dios, es creer que alguien podrá solucionarte lo que solo Dios puede solucionar. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Dios y espera en Él. Lamentaciones
3, 25, 26 dice: bueno es Dios a los que en Él espera, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. O como dice Romanos 8, 25: si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Esperar no es inactividad. Esperar, o mientras esperas, yo tengo que orar, yo tengo que trabajar, yo tengo que buscar consejo, yo tengo que seguir el tratamiento, yo tengo que cuidar mi hogar, yo tengo que estudiar, yo tengo que prepararme, yo tengo que corregir mis hábitos, yo tengo que descansar, yo tengo que servir, yo tengo que continuar obedeciendo, yo tengo que no manipular el tiempo, no forzar las puertas, no regresar a Egipto. Entonces muchas personas dicen: no, espera, ¿para qué te moviste? No, tengo que buscar consejo. ¿Pero vas a seguir con este tratamiento? ¿No crees que Dios puede sanarte? Sí, yo creo que lo puede hacer. Pero yo tengo que hacer mi parte. Yo me voy a tratar. Confío en que Dios lo hará. Pero Él me ha dicho que continúe. Yo sé que tengo que orar por mi hogar, pero yo voy a seguir cuidando mi hogar. Yo voy a restaurar mi matrimonio. Yo voy a hacer mi parte. Sí, Dios quiere que me vaya mejor, pero yo voy a seguir estudiando. Yo tengo que corregir esos malos hábitos. Yo tengo que corregir mi mente, mi mal genio, las ganas siempre de tener la razón, el nunca perder. Yo tengo que corregir mi manera de hablar. Yo tengo que descansar. Yo tengo que servirle a Dios. Esperar en Dios es negarse a fabricar con ansiedad aquello que solamente pueden hacer medianamente o mediante la dirección de Dios y en su tiempo. La palabra nos habla de tener nuevas fuerzas. Dios no solo recarga, también intercambia. Mira, la expresión nuevas fuerzas comunica renovación. No es solamente recuperar la misma energía que se perdió en su momento, es recibir capacidad para que en esta etapa tu fuerza se renueve y no solamente tenga la capacidad para aguantarse la próxima etapa, sino poder sostenerse mucho más allá, ser más sabio, Yassi, ser más entendido. A veces hay temporadas en las que la experiencia del ayer no es suficiente. A veces necesitamos nueva gracia, una paciencia nueva, una manera nueva de pensar, una resistencia que antes no había desarrollado, que vino a través de los procesos, que vino a través de los desiertos, que vino a través de esas circunstancias. Y quizás antes dependía de tu carácter fuerte, ahora Dios quiere enseñarte a depender de su presencia. Antes dependías del dinero que tenías en el banco, del dinero que habías conseguido. Ahora estás aprendiendo a visionar o a quién te provee a ti. Antes dependías de personas, ahora estás aprendiendo que Dios permanece, aun cuando otros se han marchado, aun cuando otros se han abandonado. Antes dependías de que todo saliera bien, ahora Dios está formando una paz que está incluso cuando aún no todo está resuelto. Tal como lo dice 2 Corintios 4, aunque esté nuestro hombre exterior, aunque este hombre exterior se vaya desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva cada día. O Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la paciencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad del ser humano. Observa que Pablo está reaccionando al poder de Dios con paciencia. A veces imaginamos el poder únicamente como algo espectacular, como algo sobrenatural, pero también el poder es levantarnos cada mañana. Muchos hoy no se levantaron. Tal vez el poder de Dios se manifieste en nosotros, perdonando otra vez, cuando yo no quería perdonar. En cuidar a nuestra familia cuando antes no podía, solventar, sustentar, ayudar. Tal vez el poder de Dios se muestra en resistir la tentación, en resistir tal vez algún negocio corrupto que antes lo había aceptado porque dependía de mí. En resistir a esa persona que siempre que quiere dañar el matrimonio, que busca la manera de que yo caiga e intenta hacer todo lo posible simplemente para conseguir lo que ella quiere. Es no rendirse, seguir creyendo sin sentir algo extraordinario.
Las nuevas fuerzas no siempre se sienten como entusiasmo, en ocasiones se manifiestan como la capacidad silenciosa de dar el siguiente paso, pero sin abandonar a Dios. Sin abandonar a Dios. La palabra nos habla de levantar las alas como águilas, y el águila no elimina el viento, pero sí puede aprovecharlo. ¿Sí me hago entender? Las corrientes que podrían dificultar el vuelo pueden ayudar a veces a elevarte. Hay personas que vienen a destruirte, pero te ayudan a elevarte. Hay personas que vienen a destruirte, pero ayudan a que tú seas más fuerte, a que tú aprendas autocontrol, dominio propio. Lo que significa que esta imagen espiritual no significa que todo problema nos beneficia automáticamente, ni que debemos romantizar el sufrimiento. Ojo con esto. Mucho ojo con esto. ¿Sí? Significa que Dios puede utilizar una situación contraria para formar madurez, dependencia y una perspectiva más alta de la situación. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para mi bien. Familia, Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. El texto no dice que todas las cosas sean buenas, dice que Dios puede obrar dentro de todas ellas. La traición no fue buena, la enfermedad sabemos que no es buena, ¿no? Pero ninguna está fuera del alcance de nuestro Dios, ¿no? El águila también nos habla de una perspectiva diferente. Cuando está el águila en la tierra, no solo ve el obstáculo delante de ella, ¿no? Pero cuando Dios eleva la mirada, es donde comenzamos a ver los obstáculos que hay mucho más adelante. Y eso es lo que tenemos que pedir a veces a Dios, una visión que pueda ver mucho más allá de nuestra mente natural. Habacuc 3:19 dice: el Señor es mi fortaleza y en mis alturas me hace andar. Pedirle a Dios: Señor, ayúdame a andar siempre en esas alturas, a ver por encima de los problemas. Tal vez a veces vemos los problemas demasiado grandes porque lo estamos viendo conforme nuestra prudencia, nuestra inteligencia, conforme nuestros recursos. Pero a veces Dios nos llama a ver estas dificultades por encima, sabiendo que tengo un Dios proveedor. Solo Él puede mostrarte cómo caminará tu vida dentro de ello, porque Dios no siempre quita el viento contrario. Dios no siempre quita la prueba, la dificultad. Algunas veces fortalece tus alas y te enseña a elevarte por encima de aquello que pretendía detenerte. Por esos obstáculos, por esas personas que hacen todo lo posible para que tú no avances. ¿Sabes cuántas personas no intentan detener el avance de la obra de Dios? ¿Cuántas personas no intentan detener que tú prediques, que tú hagas cada vez las cosas mejores? ¿Cuántas personas no oran para que te vaya mal? ¿Cuántas personas no quieren y se gozan cuando tú tienes una caída? ¿Cuántas personas no están pendientes de lo que tú haces? Hay muchas personas que están haciendo esto todo el tiempo, aún siendo cristianas, aún pretendiendo ser tus amigos o tus amigas. Aún cuando tú sobrepasas sus expectativas o les alcanzas o les avanzas, no están contentos con ello. Por eso es que al final tú no caminas solo, tú caminas con un Dios que te sostiene y que no importa cuál persona quiera cortar el canal de bendición en el cual tú eres, no lo va a lograr. Lo que viene a dividir, lo que viene a atascar el ministerio, la obra de Dios, no viene de Dios. Y lo peor es que las personas que lo intentan hacer, apenas están viendo el comienzo de lo que Dios está haciendo contigo. Lo peor es que apenas están viendo lo que Dios va a hacer. Le falta ver mucho más de lo que Dios es capaz de hacer con tu vida, con tu ministerio, con tu llamado, con tu asignación. Van a quedar avergonzados.
quedar avergonzados y ellos mismos van a ver su caída. Porque toda persona que pone su mirada al lado es como alguien que va, un atleta que va corriendo, cuando ve al lado, cuando ve hacia atrás, tiende a caerse o tiende a perder. Porque toda persona que pone su mirada en el de al lado, que todo el tiempo está criticando, que todo el tiempo está buscando detener a los demás para él avanzar, es la persona que se va a quedar atrás. Por eso Pablo decía: una sola cosa debo hacer, extendiéndome a lo que está delante. Yo no puedo poner mi mirada en cómo Dios bendice a los demás. Tengo que poner mi mirada en el propósito, en la asignación, en el llamado que Él ha puesto en mi vida. Gloria a Dios que los otros avancen. Yo no estoy para defender a Dios. Muchos se creen, es que yo soy defensor de Dios y yo no puedo permitir que ese hombre o esa mujer haga lo que quiera. Yo voy a hacer todo lo posible porque le vaya mal. Yo voy a hacer todo lo posible para que no avance. Yo voy a defender a Dios. No, Dios necesita a quien le defienda. Dios no necesita eso. Dios necesita que tú seas hijo, que tú ayudes, que tú levantes, que tú sostengas, que tú ayudes a avanzar a otros. La pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Yo no necesito todo el tiempo querer exponer a todos. A Dios hay que entregarle la justicia. ¿Tú crees que yo y tú deberías gastar tu tiempo en personas que no valen la pena? No valen la pena porque son personas que no quieren entender, que no quieren escuchar. Son personas que no quieren aprender, que no les deja el ego, no les deja su manera de pensar encasillada en cuatro paredes, que solo buscan a veces el ser reconocidos a través de lo que Dios te ha dado a ti. No, tú sigue avanzando. Lamentablemente, ese es el camino y debe de ser el camino de cada uno de nosotros. Seguir avanzando. Seguir haciendo lo que tú sabes hacer. Seguir predicando. Seguir utilizando tus dones y tus talentos para bendecir, para ayudar, para levantar. Y todo aquel que quiera atascar o que quiera entorpecer, pues tú lo dejas y sigues avanzando. Y a Dios le deja la justicia. Ahora, que no me puedo defender, a veces sí, pero otras veces no. Otras veces yo no requiero defensa, porque mi defensor es Dios. ¿Contra quién me voy a defender yo? Contra las autoridades. ¿Contra quién me voy a defender yo? A los que se requiere mostrarle mi inocencia. Pero a otros que ni siquiera tienen que ver, que no es una autoridad. No. Yo no tengo que mostrar mi inocencia si Dios la conoce. A no ser que venga una autoridad y me diga: mira, ¿sabes qué? Tenemos estas pruebas. Ahí sí yo necesito mostrar mi inocencia. ¿Tú crees que Jesús, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Jesús le contestó en su momento. A Pilatos no le contestó. No te quedes atrás. Sí. La palabra dice: correrán y no se cansarán. Hay etapas en las que la vida se mueve rápidamente, en las que aparecen responsabilidades, decisiones, oportunidades, cambios y batallas simultáneas. Pero en esas temporadas Dios promete capacidad para correr. Pero correr con Dios no significa vivir acelerados todo el tiempo. Jesús nunca confió solamente en sus fuerzas. Él nunca confundió prisa con propósito. Podía detenerse por Bartimeo. Y se detuvo también. Podía detenerse por la mujer con flujo de sangre. Podía sentarse junto al pozo con la mujer samaritana. Podía retirarse también a veces a orar. Si me entiendes, Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 5:16, y él se apartaba a lugares desérticos y oraba. Jesús tenía una misión urgente, pero vivía siempre dominado por Dios y no por la urgencia de todos, no por lo que todos querían
de ti. Y muchas veces hay personas que todo el tiempo quieren succionarte, todo el tiempo quieren quitarte el tiempo. No, tú tienes que ser muy sabio dónde detenerte. Hay personas que tú no vas a ser el vaso. Mira, a veces hay hijos que uno le dice, te vas a caer, hasta que se tienen que caer. Hay personas, amigos que Dios pone en tu vida que tú le dices, no es por ahí, y lo hacen. Bueno, no eres el vaso. Lamentablemente a veces aún nuestros hijos como padres no tienen la misma incidencia cuando están grandes como otras personas. Ven más autoridad a otras personas que a nosotros. No siempre pasa, pero a veces sí pasa. Y a veces yo requiero soltar a un hijo desobediente y entregárselo a Dios. Que pague las consecuencias de sus decisiones. No toda necesidad es una asignación personal. No toda llamada debe de responderse inmediatamente. No toda puerta debe atravesarse. Hay llamadas que van a llegar a tu celular y tú dices, no es el tiempo de responder esta llamada. No. ¿Que te necesito urgentemente? Sí, pero no puedo. Ahorita estoy en cosas más urgentes. Regálate también tú tu tiempo. Marcos 6:31 dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. La espiritualidad que glorifica el agotamiento no se parece a la de Jesús. De ninguna manera. Porque Dios puede darte fuerzas para correr, pero nunca te llamó a correr detrás de todo. Ir detrás de vanas ilusiones, detrás de humo. Y responderles a todos y vivir sin defenderte. A veces es necesario, pero vivir sin detenerte es perseverancia, es presencia de Dios. Yo sé que muchos de los que estamos acá llevamos tiempo sin detenernos. Llevamos tiempo queriendo hacerlo todo. Si tú te pones a hacer las cuentas, y yo siempre se los digo a todos ustedes, si ustedes se ponen a hacer las cuentas, a veces no nos va a alcanzar el tiempo de que todos estén felices con nosotros, de que todos se sientan bien con nosotros, de que todos se sientan plenos con nosotros, Nelson. Hay personas que no merecen tu respuesta. Hay personas que no merecen tu tiempo. Hay personas que tú le tienes que decir que no. Hay personas que tú le tienes que decir, ¿sabes qué? Eso no lo hago. Ay, pero tú trabajas en eso, sí, pero no. No tienes que aceptar todas las invitaciones que te hacen. No puedes estar en todos los cumpleaños. No puedes estar en todas las reuniones porque te van a mirar mal, Silvia, porque no te van a querer o porque no te van a amar, no. No se pueden ofender cuando tú dices no. No puedes asistir a todas las mudanzas. Ay, amigo, necesito que me ayudes a mudar. Mira, ¿sabes qué? Me lo dices sobre el tiempo. No puedo. Hoy saqué el tiempo para mi familia. Hoy tengo esto. No puedo. Pero espero que te vaya bien. Ay, que yo te ayudé la vez pasada. Pues me ayudaste porque yo te ayudara. Pero yo te lo dije con tiempo. En este momento no puedo. Entonces te deja de hablar. No es tu amigo. Sí, no es tu amigo. Hay personas que te ayuden para que tú los ayudes. ¿Sí? Entonces no siempre la vida funciona así. Lamentablemente no podemos dar lo mismo que nos dan. A veces lo vamos a poder hacer, otras veces no. Al final del camino, familia, la palabra habla de caminar y no se fatigarán. Entonces la palabra nos dice que yo puedo terminar caminando. Sí, porque la mayor parte de la vida cristiana no consiste en momentos espectaculares. Consiste en pasos diarios, en levantarse, en orar, en trabajar, en cuidar a tus hijos, en cumplir tu palabra, en resistir una tentación, en tomar tu medicamento, en ir a terapia, en volver a congregarte, en pedir perdón, en preparar alimentos. No todo el tiempo tengo que correr, a veces tengo que caminar, administrar tus finanzas, continuar haciendo lo correcto, aunque nadie aplauda. Hay momentos en que volarás, otros en que correrás, otros en que simplemente caminarás. Así que no menosprecie la fuerza de seguir caminando. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su debido tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, Migda, Elina,
gana de hacer el bien. Salmo dice, porque Jehová o por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Cuando el hombre que hiere no quedará postrado, porque Dios sostendrá su mano. Y algunas temporadas la victoria no será un volar muy alto, será no detenernos, no regresar al pasado, al yugo de la esclavitud, y seguir caminando de la mano de Dios. Sí, seguir confiando en Él. La palabra dice, bástate mi gracia para que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Padre, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Dios no trató a Elías como un alma separada de su cuerpo. Cuidó, lo descansó, lo alimentó, sus emociones, su fe y sus relaciones. Jesús también experimentó cansancio, todos lo sabemos. Durante la tormenta dormía, mientras otros entraban en pánico, Él descansaba. Jesús entendía la diferencia entre una crisis real y vivir permaneciendo bajo la tiranía de las urgencias de la vida. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él comprendía, Cristo comprende tu humanidad, comprende el cansancio del camino, comprende tu dolor, comprende la presión, comprende el rechazo, comprende lo que significa llorar, comprende lo que significa sufrir. Por eso su invitación no es finge que estás bien. Él dice, venid a mí, todos los que estén cansados, agotados. El cansancio físico puede afectar la manera en que percibimos la vida. El cansancio no es solamente una sensación espiritual, también puede surgir por falta de sueño, por estrés emocional, por exceso de actividades, por una alimentación insuficiente, por medicamentos o por muchas diversas cuestiones. La falta de sueño puede producir en el ser humano somnolencia diurna, menor capacidad de concentración, dificultad, entre otras cosas. Ahora, es importante entender que no tomes decisiones permanentes basándote únicamente en lo que sientes durante una temporada de agotamiento extremo. Esto va muy de la mano a yo no ir a hacer un mercado con hambre. Cuando tú vas a hacer un mercado con hambre, compras más de lo que necesitas, ¿no? Mira, la Organización Mundial de Salud a esto lo define como el burnout, como un fenómeno ocupacional relacionado con el estrés laboral crónico, ¿no? Que no ha sido al final manejado adecuadamente. Esto se caracteriza mediante el agotamiento, la mayor distancia mental o el negativismo frente al trabajo o la reducción de la eficacia de una persona en su profesión, ¿no? No la clasifica como una enfermedad médica independiente. Aunque el término se refiere específicamente al ámbito laboral, una persona también puede experimentar ese cansancio emocional intenso por cuidar a sus familiares, por servir a otros sin pausa. Por atravesar o sostener múltiples responsabilidades que no le corresponden. En el ministerio aún existe este peligro. Pensar que como servimos a Dios nunca debemos de cansarnos es mentira. Servir a Dios no elimina la biología. ¿Sí me hago entender? Es que yo sirvo a Dios y Dios renovará mis fuerzas todos los días y yo no tengo que descansar porque Dios es mi sustento y yo le creo a Dios y no le creo a un enemigo de... Eso es puro cuento. Yo también tengo que aceptar mi humanidad. Dios sí renueva mi fuerza, pero también me lleva a descansar. Sí. Servir a Dios no elimina mi biología. No elimina que soy ser humano. La unción de un cristiano, de una persona que ama a Dios, no elimina la necesidad de límites, de tener que decir, ¿sabes qué? No puedo más. ¿Sabes qué? Mira, estoy en una consejería contigo y yo vengo a aconsejarte, a direccionarte, a dedicarte un tiempo, pero estás utilizando este tiempo para hablarme mal de otras personas y yo tengo que especificarme solo en ti, en lo que tú necesitas. Entonces, ¿sabes? No puedo seguir con esta consejería porque no está siendo adecuada. ¿Sabes qué? No, ahorita no tengo el tiempo. Mira, ya tengo el tiempo destinado para otras cosas, pero hablamos la otra semana. Moisés intentó atender solo al pueblo y su suegro Jetro le dijo algo. Mira, en Éxodo 18:17 dice, no está bien lo que haces, le dijo su suegro a Moisés. Desfallecerás del todo. Y hoy esta palabra te la digo a ti. Desfallecerás del todo. No está bien lo que haces.
No está bien que digas siempre sí cuando quieres decir no. No está bien que no pongas límites. No está bien que te dejes llevar por lo que todo el mundo dice. No está bien que no tengas y te acerques a Dios para discernir antes de tomar una decisión. Y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. No está bien que no delegues. No está bien que no le digas a tus hijos y a tu esposo que también te ayuden en la casa. Jetro no le dijo a Moisés que orara más. Le dijo que organizara y que delegara y compartiera su carga. Y hay cansancio, familia, que no se vencen reprendiéndolos, orando, se vencen reorganizando nuestra vida, delegando responsabilidad y dejando de hacer solo lo que Dios diseñó para hacerlo en una comunidad. En una comunidad. Yo sé que esta palabra, familia, está pegando duro. Pero es la palabra tiene esa habilidad. ¿Sí? Hay herramientas para yo vencer el cansancio y renovar mis fuerzas. ¿Qué herramientas son? Pues entender primero que mi identidad es la que me hace ser hijo de Dios y no lo que yo pueda hacer en el ministerio. Que yo identifique qué clase de cansancio tengo. No todo cansancio tiene la misma causa. Las preguntas que yo me debo hacer hoy, y te las hago a ti: ¿estoy cansado físicamente? ¿Estoy durmiendo lo suficiente? ¿Estoy enfermo? ¿Estoy emocionalmente saturado? ¿Estoy sosteniendo demasiadas responsabilidades? ¿Estoy atravesando duelo? ¿Estoy agotado espiritualmente? ¿Estoy viviendo un conflicto prolongado? ¿Estoy aislado tal vez? ¿Estoy haciendo cosas que Dios nunca me pidió hacer? Salmo nos dice: examina, oh Dios, y conoce mi corazón, y guíame en tu camino. No podrás atender correctamente tu cansancio cuando no lo identificas. La segunda herramienta es: haz un inventario de las cargas, divide una hoja en 3 partes. Lo que corresponde hacer: obedecer, organizar, trabajar, pedir ayuda, cuidar mi salud, poner límites, cumplir mi propósito o mis compromisos realistas. ¿Qué debo de delegar? Tareas que otros pueden realizar, responsabilidades compartidas, cargas ministeriales, cuidar familiares que necesitan un apoyo. Porque lo que Dios puede controlar son los resultados, son las decisiones de otras personas, es el futuro, es el tiempo exacto, son las puertas y son la respuesta final. Mira, primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La tercera herramienta es descansar antes de abandonar. Hay personas que están a punto de renunciar al matrimonio, al ministerio, y están escuchando este mensaje hoy. Pastores, líderes, están a punto de abandonar el trabajo o su propósito cuando primero necesitan recuperar las fuerzas y buscar consejo. No toda decisión urgente debe de tomarse hoy, ¿sí me hago entender? Cuando sea posible, tienes que dormir, tienes que orar, tienes que comer adecuadamente, tienes que disminuir la intensidad emocional. Conversa con una persona sabia, evalúa tus opciones, busca una atención profesional si es necesario, porque el que se apresura con los pies es el que peca, es el que resbala, es el que cae. ¿Sí entiendes? No abandones en una noche de agotamiento aquello que Dios te pidió construir durante años. Descansa, busca dirección y verás. Cuarta herramienta: establece una rutina de sueño. Para muchos de nosotros, una meta razonable es dormir aproximadamente 7 a 9 horas y mantener horarios relativamente constantes y reducir factores que interfieren con el sueño. Sí, sabemos que hay un exceso a veces de cafeína o pantallas hasta muy grande y esto es peligroso. Así que antes de dormir, disminuye las pantallas, escribe tus pendientes, para que no todo el tiempo estés pensando en todo lo que tienes que hacer al día siguiente. No los escribes y sabes que ahí los dejas. Evitar resolver conflictos importantes en la cama, esto es importantísimo. Orar, entregar lo que no controlas, mantén una hora regular cuando sea posible. Dice: por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, pues que a su amado dará Dios el sueño. Sí, herramienta 5, muévete de forma gradual, según tu condición también médica. Camina 10 o 20 minutos diarios, haz estiramientos, usa la escalera,
Realiza ejercicios, consulta a un profesional antes de comenzar alguna actividad. Si tienes una enfermedad cardiovascular, un dolor intenso, limitaciones, una condición crónica, pues tienes que buscar ayuda también. El objeto no es castigarnos, sino es cuidar el cuerpo con el que sirves, con el que Dios te ha dado, tal como lo hablamos hace algunos días. Aprenda a decir no. Es la herramienta número 6. Sí, Jesús no sanó a todas las personas en el mundo durante su ministerio terrenal. Él cumplió una asignación de parte del Padre. Entonces, decir no a algunas demandas puede permitirte vivir más. Vivir más tú, Abo. Vivir más en tu propósito, vivir más con tu familia, extender tu salud y tu relación con Dios. Hay una palabra en Gálatas 1:10 que dice: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Delegar, familia. Renovar nuestra mente con la verdad. Cuando el cansancio te diga no puedes más, responde: hoy te entrego mis cargas, Señor. No te aísles. Sí, busca una comunidad, busca una familia segura, un pastor, un mentor, un médico, un terapeuta, un grupo de apoyo. El aislamiento puede aumentar la sensación de que todo depende de ti. Alimenta tu espíritu diariamente, no esperes a que estés completamente vacío para alimentarte. Tú nunca esperas que tengas mucha hambre para alimentarte. Tú sabes a qué horas comer, aun cuando no sientas el hambre, y más cuando estamos trabajando todo el día. Es importante, familia. Y antes de terminar con esta palabra, yo quiero que declares esto a Dios en esta mañana. No sé a cuántos les está hablando Dios hoy. Este tema ha sido un poco extenso, pero es necesario. Es necesario para que comiences esta semana de la mano de Dios. Mira, repita ahí donde estás conmigo. Dile, yo quiero que le digas hoy a Dios: no estoy abandonando, Señor, pero sé que tú sigues conmigo. Sé que mi cansancio hoy en día no es el final de mi historia. Necesito seguir, Señor, de tu mano. No necesito fingir fuerzas que no tengo, Padre. Sé que tú me das esfuerzo aun cuando me he cansado. No cargaré solo lo que debo de compartir, Señor. No tomaré decisiones permanentes desde un agotamiento temporal, Padre. Cuidaré, Señor, este cuerpo. Cuidaré mi mente y mi espíritu. Buscaré ayuda, Señor. Sé que esto no disminuirá mi fe, Padre. Esperaré obedeciendo y avanzaré confiando. Cuando no pueda, Señor, volar, caminaré. Cuando no pueda correr, Señor, daré un paso. Y cuando no pueda dar un paso, permitiré que tú, Señor, y mi comunidad de fe y tu pueblo me sostengan. Familia, tú quizás llegaste hoy diciendo no puedo continuar y pensabas que Dios quería reprenderte. No. Dios te trajo hoy para recordar que Él te da fuerzas aun cuando estás cansado, que no tienes que fabricar alas, que no tienes que inventar fuerzas, que no tienes que sostener a todo el mundo tú solo, que solo necesitas volver tu mirada hacia la fuente, que tal vez debes de esperar en Dios, y esperar en Él no elimina inmediatamente el viento, la tormenta, la dificultad del desierto. Hoy dile: Señor, yo confío en ti y creo en ti, Padre. Hoy vengo delante de ti. Vamos, órale ahí donde estás. Padre, vengo delante de ti, Señor, tal y como soy. Sin máscaras, Padre. Sin apariencia, Señor, sin fingir. Hoy vengo delante de ti con un corazón dispuesto. Tú conoces cada persona que hoy está conectada en este live. Tú conoces, Señor, el que está cansado físicamente. Tú conoces, Señor, el que está agotado emocionalmente. El que lleva meses sin dormir bien. Al que cuida, Señor, de su familia enferma. Al que sostiene su hogar. Al que enfrenta deudas. Al que sirve a todos, pero siente que nadie le sostiene. Al que sonríe públicamente, pero llora en lo secreto. Al que está pensando en abandonar. Tú los conoces, Señor. Obra, Señor. Haz como tú sabes hacer. Padre, cumple esa palabra que dice que tú das esfuerzo al cansado. Multiplica la fuerza del que no tiene más. Renueva nuestra mente, fortalece nuestro corazón. Trae descanso a cada uno de los que hoy estamos acá. Líbranos de la culpa de pensar que debemos de ser fuertes en todo momento. Enséñanos a reconocer, a descansar sin sentirnos inútiles, sin sentirnos mal, porque muchas veces aun cuando estamos descansando nos sentimos mal porque pensamos que estamos malgastando el tiempo.
a pedir ayuda, Señor, sin sentir vergüenza, a delegar sin pensar que hemos fracasado, a decir no cuando una demanda amenaza nuestra salud, nuestra familia o la asignación que nos has dado. Dile perdónanos, Señor, por las veces que hemos vivido desde la autosuficiencia, por querer controlarlo todo, por no detenernos, por pensar que el mundo dependía de nosotros. Hoy te devolvemos el lugar que solo te pertenece a ti. Tú eres Dios, nosotros somos tus hijos. Tú no te fatigues, nosotros necesitamos tu fuerza. Padre, sana a quienes atravesaron enfermedad. Da sabiduría a los médicos. Guía cada examen, cada tratamiento, cada decisión. Muéstranos cada día que necesitamos un descanso. Cuando debemos buscar evaluación profesional, no permitas que espiritualmente desfallezcamos, Señor. Fortalécenos, Señor. Rodéanos de personas seguras, Señor. Rompe el aislamiento, trae luz a nuestros pensamientos. Renueva a los pastores que hoy están escuchando, a los líderes, a las madres, a los padres, a los jóvenes. Renueva a quienes llevan años cuidando a otros. Renueva a quienes perdieron la pasión. Renueva a quienes sienten que su llamado se convirtió en una carga. Devuélveles el gozo de tu salvación. Vuelve el gozo de tu salvación, Señor, a aquellas personas que lo necesitan. Danos alas cuando sea tiempo de elevarnos. Velocidad cuando debemos de correr, Señor. Que esperemos obedeciendo, que esperemos cuidándonos. En el poderoso nombre de Jesús, levanta hoy a los que están caídos. Descansa, trae descanso a los agotados, sostén a los que tiemblan, Padre. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, y entregamos cada persona, cada necesidad, cada anhelo y cada deseo de sus corazones. Gracias, Padre, por cada personita que tú has puesto en este live. Gracias por cada persona, Señor, que tú has dispuesto sus corazones. Por la vida de Patricia, de Argentinos, de Saray, Padre, por la vida de Flavio, por la vida, Señor, de Rafael, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, de Elizabeth, de Noelia, de Irene, Padre. Gracias, Señor, por la vida de Darwin, de Soreidi, Señor, de Sandra, la vida de Terci, Padre, la vida de cada uno de los que hoy necesitan de ti, más de ti y menos de nosotros. Padre, gracias por esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, decimos un amén y un amén. Si esta palabra hoy te bendijo, déjame un amén ahí en los comentarios. Déjame saber que esta palabra era para ti. Déjame saber desde qué país, desde qué ciudad me visitas. Yo bendigo tu nación. Sé que Dios cuida de nosotros y sé que Dios sigue obrando y sigue guardando cada corazón, cada vida, cada añoranza, cada anhelo. ¿Cuánto te ama el Señor? Él no deja que te quedes solo. Si no escuchaste la prédica, ¿quiénes no escucharon la prédica de hoy? Esta prédica la vamos a poner peronito en YouTube. En YouTube estamos como Jesús David Osorno para los que no nos han escuchado. Si quieres recibir un devocional diario, nosotros compartimos un devocional por WhatsApp. Lo único que tienes que hacer es escribirme la palabra devocional a mi Instagram. En Instagram estoy como Jesús David Osorno. Sé que te va a bendecir estos devocionales que hacemos. Mandemos libros, todo esto totalmente gratis para los que se quieran unir. Así que escríbame la palabra devocional a mi Instagram, o si no, en mi perfil le sale Vicón Jesús Osorno, la página. Gracias, Elizabeth. Y en esa página usted tiene la posibilidad para ver las redes sociales y poder seguirnos en cada una de ellas. Familia, nunca es un mal momento para volver a Dios. Y hoy es un buen momento para volver a Él, para ser fortalecidos, para ser renovados, para ser levantados, para ser llenados por el Espíritu Santo. Gracias a los que se permiten ser llenos y ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Me gustaría darle las gracias a todos los que están conectados y vamos a entregarle este tiempo a Dios y darle gracias a Dios por lo que siempre hace. Nos vemos acá todas las mañanas a las 8:49 de la mañana, hora Colombia. Dios le bendiga mucho a las personitas de Facebook, de YouTube. Y vamos a entregarle este tiempo de adoración. Yo creo que la adoración es importantísima para conectarnos con Dios, para encontrar en Él la fortaleza, la dirección que tanto necesitamos.